Hoy en Actualidad y Psicoanálisis tengo como invitada a mí misma, a la doctora Luisa Kremer, y a mi público, el gran interlocutor. ¡Qué maravilla! Cuántos llamados, cuántos mensajes, cuántos aportes. Realmente es un bálsamo para el alma, un estímulo para mis neuronas, mi mente y mi alma. Les agradezco un montón. Ha sido un año durísimo y terminando el año creo que es bueno poder agradecer, porque ser agradecido es tener una idea que hay un otro a quien agradecer, cosa que la gente está perdiendo, la idea de la existencia de un otro. Porque para agradecer hay que reconocer primero que existe un otro. Y esto es fundamental. Están cada vez más internados en sí mismos, en los celulares, en la computadora, en las Play. Bueno, es como un autismo tecnológico. Podríamos decir un autismo tecnológico. Lo hago como diagnóstico de actualidad. Para hoy pensé un tema que ya les había anunciado yo, que eran las publicidades a las que llamo escatológicas. Publicidades escatológicas. ¿Para dónde vamos? En una época, los 70, los 80, los directores creativos eran genios de la publicidad. Genios, trabajamos mucho en psicoanálisis con ellos. Realmente hacían publicidades que eran filigranas de oro, platino y brillantes. Unas cosas estéticamente hermosas. Gratamente, lo estético hace que uno responda con gratificación. Uno lo gratifica toda una escena estética como hacían en 9 segundos. Actualmente asisto estuporosa, horrorizada y sorprendida a qué obedecen estas publicidades horrorosas donde nos muestran el ano, el intestino con hemorroides, los hongos de los pies, de la cabeza, de la piel. Hay una publicidad que es totalmente esquizofrénica, que es que la piel se transforma como en un tronco, en un quebracho lleno de maderitas, y de repente se liberan las maderas y es como una desintegración. Es como la vivencia de fin del mundo del esquizofrénico. El herpes zóster, que ya lo sacaron, pero que era un horror, porque no era dermis, era la dermis, la endodermis, era lo más encarnado, horroroso, acuchillado, atravesado, pero daba una sensación de espanto y rechazo. Entonces, yo me preguntaba, ¿a quién le puede gustar estas publicidades? Los hongos de la cabeza, por si no necesitan, hay que mostrar. No, si está y lo pelan y muestran las escamas del hongo, el intestino por dentro. ¿Cuál es la necesidad? A esto yo le llamo escatológico. Y mi pregunta es,
¿Cuál es la necesidad? Luego de la pausa vamos a tratar de contestarla. La pregunta que yo me hacía y que les hago, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué vende lo escatológico? ¿Qué se necesita ver? ¿La piel por dentro, el intestino por dentro, las hemorroides por dentro, el hablar horroroso, el verbo escatológico de gente bien vestida, arreglada? Hay como una contradicción esquizofrenizante. Yo decía, en una época las propagandas eran pequeñas películas maravillosas, escenas estéticas y éticas. Esto me parece antiético. Entonces, si aparece en una publicidad que cuesta millones, tiene que haber una demanda para que haya esta oferta. ¿A quién le importa? ¿Quién demanda lo escatológico? La publicidad es una especie de termómetro de dónde está ubicada la vida sociocultural. Se puede pensar así, se puede ver así. Puede estar en contra de eso, pero se puede ver. Es un termómetro, como la fiebre lo es para las enfermedades somáticas. La publicidad es una muestra de algo para difundir, que a uno le puede gustar. Hay algunas que son agradables, que son familiares, que son distendidas, que son confortables, pero la mayoría son horrorosas. Por ejemplo, y aparte inducen a falsas conductas y a malas interpretaciones y a malos pensamientos. Por ejemplo, pensar que una mujer necesita de un gel vaginal es realmente tapar con una mano el sol. Porque si una mujer necesita el gel vaginal, es que no está suficientemente lubricada en la vida sexual. Entonces habría que investigar por qué esa mujer no se lubrica con ese hombre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le frena la lubricación para poder tener una vida sexual más satisfactoria? El gel, y aparte no solo dicen un gel lubricante, sino que hacen con los dedos así, como que muestran el gel y el material del gel, que es medio repugnante, ¿no? Puesto así, puesto en otra forma y en el momento adecuado no lo es. Entonces hay como una falsedad, hay una distorsión, y yo me pregunto, ¿de quién es la demanda? ¿Cómo los grandes laboratorios permiten esto? Quieren vender, o si no, las píldoras mágicas, ¿no? Hay una que te tranquiliza, que te reconforta, que te cura de todo en 2 semanas. Hay otra donde se muestra las venitas de las varices en una pierna toda troquelada con varices. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin?
¿El horror produce placer? ¿Placer sexual? Eso es pornográfico. Uno lo puede ver como un placer pornográfico. Del asco se da un goce sexual. Es un placer, un goce pornográfico. Realmente yo me preguntaba desde hace tiempo, ¿cómo puede ser? Las grandes agencias de publicidad, ahora no sé, porque estoy más distanciada, pero he trabajado mucho con directores creativos, que eran geniales, creativos en serio. Y los dueños de la marca compran o no compran. Quiere decir que los dueños compran la publicidad, porque si el dueño no compra la publicidad no sale. Por algo dejó de salir la del herpes zóster, que realmente era siniestra, horrorosa, producía una cosa espantosa. También la vemos en las películas, ¿no? Todos esos superhumanos, sobrehumanos, horrorosos, qué sé yo, humanoides, están en la cresta de la ola. ¿Se habrán copiado los publicistas de esto? Pero los dueños de las marcas que publicitan, ¿cómo compran? ¿Cómo conjugan esa necesidad? Entonces yo me preguntaba, según la publicidad, si la tomamos como termómetro de la cultura, ¿para dónde estamos yendo? ¿A quién le interesa? Pues son millones y millones de personas que miran la televisión y por lo tanto tienen que bancarse las publicidades. Hay gente que cambia el momento que viene la publicidad, pero hay gente que lo ve, aunque sea por inercia. Pero nadie dice nada. Yo no escucho comentarios. Si yo saco la conversación, me dice, sí, es un horror. Pero si no, nadie dice nada. ¿Hacia dónde va nuestra cultura? ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? Esto es un termómetro preocupante. Puede parecer una cuestión superficial la publicidad, pero no lo es. Es el termómetro que registra la demanda de determinado elemento. Y este elemento es escatológico. Se me puede haber escapado alguno. El tema de la piel transformado en corteza de árbol es de una repugnancia absoluta. No es necesario ser tan concreto para poder vender un producto. Estamos pasando del pensamiento metafórico, del pensamiento simbólico al pensamiento concreto. Dentro de poco vamos a ver cómo orinan, defecan, hacen sus necesidades. ¿Qué estamos volviendo? ¿Al canibalismo? ¿A la edad de piedra? ¿Cuál es el sustento del goce a nivel inconsciente? El asco, la repugnancia, lo que se rechaza. Porque yo no hablo de que lo lindo puede neutralizar totalmente lo feo, lo siniestro. Pero lo estético, lo agradable, lo confortable, también se incorpora y deja su huella en el inconsciente y en el aparato mental y en las neuronas. Quiere decir que cuando se hace huella en la neurona, se facilita la huella. Entonces, si le das escatología, horror y estupor,
va a estar facilitada esa huella. ¿Y qué se va a buscar? A través de la identidad de percepción, si tenés esa huella marcada, se va a buscar lo horroroso, el horror. Lo podemos ver por las calles de Buenos Aires. Hay gente que realmente produce horror. Y no tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el deseo de producir horror. Creo que las publicidades son fuente que alimenta este horror. Y lo están viendo nuestros chicos y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes y están como naturalizados. Nadie dice nada frente al horror. Y así lo podemos desplazar a otros tipos de horrores que suceden en la vida cotidiana, donde queda naturalizado y es un elemento más importante que facilita la huella de la búsqueda de ese horror cuya fuente es lo siniestro. Está fomentado lo siniestro. Hay algo inconsciente, cómplice en la sociedad que busca el horror. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales. Bueno, realmente es un tema con gusto feo, ¿no? Es como un disgusto, pero creo que es bueno hablarlo en actualidad y psicoanálisis, porque es un tema de actualidad. ¿Cómo ha cambiado la publicidad y por qué? Yo el por qué no lo sé, pero veo cuáles son los efectos. Por ejemplo, hay una publicidad con una gran vagina, tipo mesa, a la que asisten 4 mujeres de distintas edades. Entonces se habla de la sequedad vaginal. La sequedad vaginal no es normal. Entonces, si uno a cada caso que pasa le pone un remedio o una solución, tapa la posibilidad de investigar por qué no hay lubricación, como les decía al principio. Están vendiendo algo falso. ¿Cuál es la publicidad? Vender cosas buenas, ¿o no? ¿O por qué vendemos cosas malas? Y eso está admitido consciente o inconscientemente por todo el mundo. A cualquier edad, dice esa publicidad, hay que usar gel, porque se disfruta más. No, se disfruta más con la propia lubricación. Cuando no hay lubricación o tenés un Sjögren, que es una enfermedad autoinmune que produce sequedad de las mucosas, cosa que el tema de las enfermedades autoinmunes será para otro programa, son muy psicosomáticas las enfermedades autoinmunes. Ahora está la fibromialgia en su apogeo, pero hay muchos Sjögren diagnosticados sin elementos contundentes y ahí sequedad de las lágrimas, sequedad de los ojos, el ojo seco está en su apogeo,
y la vagina seca también. Entonces, para el ojo seco hay gotitas, no se averigua por qué el ojo está seco y por qué la vagina está seca. Señores, por favor, tratemos de ir en profundidad, porque realmente estos pensamientos que se difunden a millones de personas y que compran los dueños de las publicidades, porque piden a una agencia de publicidad una publicidad para tal remedio, para tal cosa, ¿no? Y la pagan, quiere decir que están de acuerdo con que se publicite lo siniestro, el horror. ¿Para qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa necesidad de desviar el placer? ¿Cuál es esa necesidad de falsear la realidad? Porque si alguien está seco, está seca la mucosa, es porque el cerebro no da la orden para la lubricación. Entonces hay que investigar qué está bloqueado a nivel mental y emocional y sexual, qué está bloqueado para que el organismo no funcione fluidamente. El organismo es perfecto, es más perfecto que un relojito suizo. Entonces, cuando hay algo que no funciona, hay que investigarlo. Pero la sequedad vaginal no es un trastorno, salvo que tenga un Sjögren o un problema orgánico, que también es relativo, porque para mí todas las enfermedades son psicosomáticas. Algunas veces se puede llegar a la palabra ocluida, obstaculizada, y otras veces no se puede. Pero generalmente, sobre todo cuando es una sequedad vaginal u ocular, que es más difícil, se puede investigar perfectamente. Porque entonces la lubricación es falsa. Entonces se falsea la relación amorosa. No hay un verdadero estímulo, o está bloqueado el estímulo, o hay una represión psicosexual grave, importante, que hay que investigar. Hay elementos. No podemos seguir diciendo después de más de 100 años que no se conoce o se desconocen ciertos elementos de nuestro aparato mental que obstaculizan o reprimen el dejar fluir del cuerpo, que es perfecto. Realmente, ¿cuál es el objetivo? Se los pregunto a ustedes. ¿Cuál es el objetivo de difundir el horror, lo siniestro? Vamos a hacer realmente algo maravilloso de lo siniestro. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? O basamos todo en una melancolía, en una resignación, que no se puede ser feliz ni un minuto de la vida. Parte de una depresión y una melancolía social, porque si no, no se entiende, no se explica. ¿Estaremos todos deprimidos? ¿Todos melancólicos? ¿O todos resignados a no poder disfrutar de nuestra vida amorosa, sexual, afectiva, maravillosa, y que no tiene que ver con el dinero? Realmente los dejo esta pregunta picando para que me contesten. Hay muchos temas más, pero este es el que de la actualidad, es lo que llamó mi atención.
Vamos a las reflexiones finales como siempre y el planteo era como título de actualidad y psicoanálisis, el planteo era las publicidades que yo llamo escatológicas. Este planteo mío, este interrogante mío, va mucho más allá de la pavada que para muchos significa que es una publicidad. No, una publicidad te vende remedios, medicamentos, geles, vende de todo, comida, cosas ricas, realmente cerveza, alcohol, vinos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en nuestros seres humanos que somos todos los que naturalizamos esta locura para mí escatológica que queda perfectamente reflejada en nuestras publicidades escatológicas? Realmente yo no entiendo cómo en ningún programa se plantea este tema. ¿Será que en este programa de psicoanálisis será el momento de plantear una actualidad escatológica? ¿Qué significa? ¿Por qué está? ¿Por qué se difunde? ¿Por qué se tapa las enfermedades? ¿Por qué se quieren disimular la falta de deseo? ¿Se tapa la falta de deseo o el obstáculo al deseo con geles? ¿Será una forma de curar? ¿Será una forma de responder a los problemas cotidianos como metáfora? Realmente, si pensamos transitar nuestras vidas con ese grado de superficialidad, donde hay un incendio que vengan los bomberos, donde hay un agujero lo tapamos, donde hay algo falso lo cambiamos. ¿Hasta dónde en esta evolución tecnológica maravillosa que nos hemos transformado, como les decía al principio, en una sociedad autista tecnológica? Ahora sí, nos vemos.